Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la materia de investigación criminológica de acuerdo a su avance programático. El día de hoy nos toca hablar sobre el delincuente. Define el delincuente como aquella persona que ha transgredido las normas legales, sociales, culturales, agrediendo a otra persona o a sí misma, debiendo tener por objeto de estudio el tratamiento y rehabilitación. ¿A qué se refiere el tema de la definición del delincuente? Bueno, pues es aquella persona, como su nombre ahorita lo dice en el concepto, que transgrede, que afecta a terceros, que no tiene un límite, el cual pues es un buen punto para analizarlo y darle pues tratamiento y rehabilitación para posteriormente reinsertarlo, reingresarlo a la sociedad para que no vuelva a agredir. Ya con ese tratamiento, pues ya realmente pues con la situación y la visualización científica del criminólogo, del médico, el médico, del psicólogo y del trabajador social, que ya es una persona que prácticamente pues ya está preparada para salir a la sociedad y no volver a delinquir. ¿Cuál es el concepto del delincuente? Según el tema jurídico, es aquel que ha sido condenado ejecutoriamente por un delito o una violación a las normas penales. Entonces es aquella persona que ha agredido, que ha sido tipificada, pero también ha sido sancionada por la violación de esas normas. Está llevando un proceso, el cual, pues, dentro del cerezo, pues va a llevar ese tratamiento que les decía yo anteriormente. Un delincuente posee ciertas características, no todo el tiempo son reglas, pero sí son características. Entre esas es egoísta, opera solo algunas veces, por lo general no está especializado en un delito en específico, proviene de un núcleo familiar problemático, por lo general desintegrador, conflictivo, de bajos ingresos y con numerosos antecedentes delictivos. Por lo general esas características pues se ha encontrado en el estudio científico, comprobando mediante ese estudio cuantitativo que son esas características que mueven a esa persona, a ese individuo, para poder decir son esas características específicas que tiene esta persona. Un delincuente, según César Lombroso, nos indica que son los impulsos o tendencias innatas de una persona, que puede observarse en ciertos rasgos físicos en los delincuentes habituales. Estos rasgos van desde asimetrías craneales hasta la forma de la mandíbula o de las orejas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, la persona pues tiene ciertos rasgos fisionómicos y pues la mayoría de las personas que estudió el doctor César Lombroso, criminólogo, pues nos indica que tienen esas características propias, compartidas o mutuas entre una persona y otra en el aspecto delictivo. Lombroso también nos dice que los delincuentes ocasionales se clasifican en 3 grupos. Tenemos a los pseudocriminales, los criminaloides, los delincuentes profesionales, los primeros que cometen los delitos pueden ser de 3 tipos: involuntarios, sin perceptibilidad, motivados casi siempre por la necesidad, y la defensa propia. ¿A qué se refería Lombroso en este aspecto? Que algunas personas que cometen delitos en algún aspecto son involuntarios por un trastorno, una enfermedad. Creo que llevaron medicina con algún docente, entonces yo creo que me han de entender cuando hablamos de un trastorno, una enfermedad, lo cual se maneja en imputable e inimputable. En cuanto a la perversidad, pues qué tanto el grado de maldad con lo que lo hace. Y el otro punto sobre la necesidad, pues lo que nos lleva a que una persona cometa ese delito es por
necesidad de alimento, por economía, por la inestabilidad económica que por lo general en ese tipo de personas existe, pues posterior a eso, pues no es lo mismo, ¿verdad?, robarse una gallina para comer que pues ya robar, asaltar a una persona por el tema de pues no tener dinero para conseguir alguna droga. Y pues otros en defensa propia. Hablamos de la legítima defensa, en el cual pues nos damos cuenta que el individuo va a delinquir, pero sin la necesidad de quererlo hacer, sin el ánimo, sino que por situaciones de defensa, como su nombre lo dice, pues cae en ese tema de pues haber cometido un ilícito, lesionado por el tema de lesiones, o en todo caso, pues llegar hasta el homicidio, ¿no? Entonces son temas importantes en cuanto a la defensa, en cuanto a y bueno, en ese tema de defensa propia, pues tenemos también pues el recurso de cómo se van a defender, y cuando se van a defender, pues, y si pueden acreditar que efectivamente fue en legítima defensa, pues la persona pues va a ser acreedora a otro tipo de sanción. En otro tema, ¿quién es el delincuente y cuáles son sus relaciones sociales? Bueno, el delincuente es producido por la cárcel, tanto en sentido sociológico como en sentido cognitivo clasificatorio. Esto es, como rol dependiente de un medio específico, la profesión del delincuente en el seno de los sectores populares, como categoría de intelección, la del individuo y los grupos peligrosos. Entonces, bueno, ahí en cuestiones de relación social puede ser solo o puede ser interactuar en un grupo algo amplio. El otro punto importante, ya dejando el tema del delincuente, pues vamos a procurar a la víctima, que es el tema también de los criminólogos, donde las víctimas son aquellas personas individuales o colectivas que son dañadas físicas o mentalmente, sufriendo una cuestión emocional, de acuerdo ya sea a una pérdida financiera o una pérdida física, en cuestiones sustanciales de sus derechos fundamentales como consecuencia de las acciones u omisiones que no lleguen a construir violaciones. ¿Qué es una víctima y tipos de víctimas? Bueno, la víctima es la persona que resiste el daño de manera directa o indirecta a consecuencia del delito cometido. De una forma u otra, es quien resiste los efectos de la conducta tipificada como delito, de acuerdo a la legislación penal vigente y el delito cometido. Entonces, la víctima no nada más se va a caracterizar de una manera. Hay diferentes tipos de víctima. Como mencionamos, la víctima directa, la indirecta, aquella víctima que resiste los efectos de la conducta tipificada, y la víctima pues es estudiada de acuerdo a sus categorías. Está la víctima provocadora, también nos maneja la víctima provocadora, la víctima casual. De acuerdo al tema de victimología, pues la victimología pues es aquella que va a estudiar pues esa clasificación importante de estas víctimas, cómo es su proceso, qué caracteriza y cuáles son sus características de cada una de estas víctimas, de acuerdo al estudio psiquiátrico de Frederick Wertman, que se ha dedicado a estudiar pues a todas estas víctimas desde el punto victimológico dentro de los estudios de los crímenes. Y pues de acuerdo a todo eso pues se va a figurar también al criminal desde ese punto de estudio importante. ¿Sale, muchachos? Pues bueno, esos temas se van reforzando con el material que hemos enviado a la plataforma. Al igual, si tienen dudas de ese material, pues háganmelo saber para ponernos de acuerdo en las sesiones por teléfono, pues para darle continuidad a esas dudas y resolverlas. De antemano les agradezco la atención prestada. Les deseo un excelente día. Buenas tardes.